Buenas tardes, mi nombre es Iris Chávez, soy de la carrera de pedagogía. Actualmente estoy sacando la clase de macroeducación. Principalmente quisiera darle la bienvenida y muchísimas gracias por brindarme un espacio de su tiempo para realizar esta entrevista que es de mucha ayuda para mí como estudiante. Entonces, el objetivo de la entrevista es investigar a primera mano diferentes partes de partes interesadas sobre el sistema educativo y cuáles son pues aquellos desafíos que actualmente enfrenta el sistema educativo. En este caso, pues la entrevista se hará a tres rangos de la sociedad: a un maestro, a un estudiante y a una persona de la comunidad. Y ahorita pues nos encontramos con la maestra Juanita Leiva. Bienvenida y puede presentarse. Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Juana Leiva. Soy maestra del Jardín de Niños Mirta Oliva de la comunidad de La Vicinia. Y sí, pregunte y yo le contesto. Ok, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Son una serie de preguntas que usted pues tiene libre albedrío para que conteste a su manera de pensar. Sé que tal vez no son preguntas como tan cerradas, entonces, pero sí se puede dar un punto de vista pues a lo que usted considere pues que está bien. La primera pregunta es sobre ¿cómo describiría el estado actual del sistema educativo en nuestro país? Bueno, se podría hablar mucho, ¿verdad?, del sistema educativo en nuestro país. En algunas cosas se ha mejorado últimamente y como maestros tenemos que reconocerlo de que ha habido cambios positivos en la educación y que se está tratando de hacerlo de la mejor manera en todos los aspectos y creo que más adelantito vamos a profundizar. Como siempre hay problemas, ¿verdad? Hay cosas positivas y también hay cosas negativas, em, pero creo que en algunos aspectos se ha mejorado. em, en el aspecto económico, algunos centros educativos hemos sido beneficiados, pero también hemos tenido problemas con los alumnos que hayan desertado. Creo que es una crisis a nivel nacional, donde los padres de familia han tenido que llevarse sus hijos fuera del país y creo que ese es uno de los problemas más latentes en este momento. Dentro de las partes positivas, ¿cuáles son aquellos aspectos positivos que destacaría en el sistema educativo? Hablando en el aspecto general, ¿verdad? A Sí. nivel nacional, creo que se ha mejorado en algunas cosas. Como docente, he visto de que se ha mejorado mucho con respecto a la matrícula gratis, por lo menos. El problema económico afecta a todos los centros educativos y de repente no hay mejoras porque el maestro de repente le da miedo estar pidiendo y al padre de familia y en este momento actual el gobierno ha empezado con los desembolsos de matrícula gratis en los centros oficiales y creo que eso ha venido a ayudar un poco, aunque va a costar normalizar todo porque es bastante las necesidades que hay en cada centro educativo. También en el aspecto general, este año hubo concurso docente. Esto es algo que uno mira y dice, pues se están queriendo hacer bien las cosas. Y otra de las cosas que he visto que podemos mencionar es la apertura de las escuelas normales. En este momento, escuelas normales bilingües, ¿verdad? Entonces, esos son algunos aspectos positivos a nivel de educación general. Perdón. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo en Honduras? Desde su experiencia. Bueno, uno de los desafíos más grandes es involucrar a la comunidad en sí.
en las necesidades que presentan los centros educativos, involucrar a los padres de familia en la enseñanza-aprendizaje, eh, donde el padre se involucre a colaborar y no darle toda la carga al maestro. Otra de las cosas que pienso yo que es un desafío bastante grande es la nivelación con respecto a los problemas de los niños que estuvieron estancados durante la pandemia. Pienso que es uno de los aspectos más desafiantes para el maestro, porque de repente, en mi experiencia personal, el padre de familia es poco el interés que muestra. Eh, ¿Cómo le digo? ¿Cómo le explico? El padre de familia quiere darle toda la carga al maestro y no es así. Para que funcione tiene que involucrarse el padre de familia y pienso que ese es uno de los aspectos más desafiantes. Tiene razón. Y por último, ¿qué mejoras o cambios cree que serían necesarios para fortalecer la educación en el país? Pues pienso que, como hablamos, ¿verdad? Que el gobierno se involucre en todos los aspectos, porque sí se está queriendo hacer algo con respecto a lo que le mencionaba, matrícula gratis, merienda escolar y todo eso, pero pienso que hay problemas más latentes. De repente las autoridades no se dan abasto para llegar a todos los centros educativos, pero hay muchos centros educativos en abandono, en el olvido, que no se les hace mejoras desde hace muchos años. De repente, algunos centros educativos, desde que se construyeron, no se le ha podido hacer mejoras. De repente, es por falta de voluntad del maestro o por la pobreza extrema de las comunidades, porque aunque el maestro quiera, pero si la comunidad no da eh, esa parte, creo que es bastante difícil. Entonces, el gobierno, pienso que las autoridades deben ponerse a pensar de que hay bastantes necesidades y más en las áreas rurales, donde no llegan, por ejemplo, los libros de texto para todos los grados y más los centros educativos que son unidocentes, pienso que son uno de los centros más afectados. Entonces, hay cambios que se tienen que hacer desde arriba y tratar de llegar a todos los centros educativos para que todos tengan las mismas condiciones, porque sí se está trabajando, ¿verdad? En algunos, pero no se está llegando a todos. Y también el involucramiento del padre de familia, el cambio de mentalidad, porque muchos padres solo permiten que sus niños aprendan a leer y ya los ponen a trabajar a sus hijos. Entonces yo creo que es un cambio de mentalidad desde el hogar y es un trabajo que va a llevar bastante tiempo. Y ahí es Exactamente. donde el maestro juega un papel importante, ¿verdad? De concientizar al padre de familia de la importancia de la educación en los pueblos. No importa que viva en una montaña, que viva en una ciudad, que el padre de familia pueda ver la importancia de la educación en sus hijos, porque cuando hay educación, hay crecimiento. Que se dé cuenta que no solo el padre, el maestro tiene toda la obligación de la educación, que tiene que ser un Exacto, trabajo en equipo. exacto. Tiene razón. Profe, creo que esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por esa explicación muy clara, la verdad. Y tiene mucha razón en decir que necesitamos tener un cambio desde arriba hasta los padres de familia o desde abajo principalmente tendría que ser. Empezar desde poco Exacto, a mucho. Entonces, exacto. muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted y espero que les sirva la entrevista. Hola, bienvenida Lilian García. Es un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias por brindarme este espacio de su tiempo para hacer esta entrevista. Cabe recalcar que Lilian es un miembro de la comunidad de la Vicinia del departamento de Colón. Entonces,
vamos a hacerle una serie de preguntas en el cual usted pues está libre de contestar desde su perspectiva las preguntas que le haré a continuación. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, usted nos pregunta y nosotros respondemos. Ok. Para comenzar, ¿cuál es su percepción general sobre la calidad de educación que hay en Honduras? Pues mire que si nos ponemos a pensar es bien complicado responderla, porque mire, el gobierno da las directrices, ¿verdad? Da los instrumentos, pero a veces el maestro quiere hacer las cosas bien, pero no tiene respaldo de nosotros como padres que no apoyamos a nuestros niños. A veces el maestro sí quiere y el niño y el padre no apoyamos, pero a veces el maestro no pone de su parte y el niño tampoco. Entonces ahí nos vemos que la educación se ve afectada. Es bien complicado responder la pregunta porque como la educación hay varios factores, ¿verdad? Entonces, en pocos casos, en pocas ocasiones, todo está todo junto, pues en el mismo, viendo el mismo horizonte. Pero en unas ocasiones solo hay uno para un lado y los otros para el otro lado. Entonces, ahí diríamos que la calidad tal vez esté en un 60, un 50%, viendo todos los factores que no todos van a la misma dirección. Y en el mismo nivel, porque hay diferentes niveles institucionales, la educación no es igual en todos los lugares. Correcto. También influye mucho el entorno, el área, ¿verdad? Porque si nos vamos al sector urbano, es una parte. Si nos vamos al rural, es otro. Y si nos vamos a las extremas montañas, es otro. Entonces, no nos podemos poner a dar un cálculo de que sí está bien en un 90, en un 100, porque no todos estamos en la misma categoría, digamos, en la misma situación. Entonces, en términos generales, ¿usted cree que la calidad de la educación está a un 60% en nuestro país? En un 50, en un 60%. Ok. La siguiente pregunta, ¿cómo cree que la educación afecta a la comunidad y su desarrollo? Mire, significativamente, ya que un pueblo educado, vamos a buscar el desarrollo, si alguien da una idea, vamos a apoyarlo, se va a motivar, se va a trabajar todo bajo la misma dirección, pero si un pueblo no está educado, si no hay educación, todo lo vamos a ver como que es un problema, como que no ayuda en nada. Entonces la educación tiene ¿cómo le digo? La educación para el desarrollo es muy importante. ¿Y cuáles son, desde su punto de vista, los desafíos que la comunidad enfrenta en relación con la educación? Mire, el principal desafío que enfrentamos es ser responsable y participar, porque la educación no depende del maestro, del gobierno, depende del gobierno, del maestro, del padre de familia, del niño y de la comunidad en general. Las inundaciones también, ¿no? El cambio climático, No nos está ayudando en nada. no pueden mandar los niños a la escuela, ¿verdad? Sí, no se puede. Peligroso. Sí. ¿Qué roles cree que debería desempeñar la comunidad y las autoridades educativas para mejorar la educación en Honduras? El rol que debemos tomar, el principal, es ser partícipe. Involucrarse. Participar en todo lo que tenga que ver con educación, para mejorar los centros educativos, para apoyar al maestro, para apoyar al niño. Es la principal, ser partícipe, responsable, liderar, acompañar. Tenemos ¿cómo le digo? Muchos roles y debemos hacerlo si queremos que la educación mejore y el niño avance y el centro educativo mejore. ¿Cree que usted está enterada de las escuelas para padres? Sí, he ido a reuniones también. ¿Participa en las escuelas para padres? ¿Cree que es un buen programa, estando dentro Sí, de las instituciones educativas? sí, es un buen programa, ya que en esas escuelas para padres lo que yo he escuchado es que los maestros como que nos orientan
sobre los desafíos o sobre los problemas institucionales y de los niños. Y nos motivan a ser partícipes, no solo a criticar, sino que a participar y a trabajar. Sí, tiene razón. Sí. ¿Algo más que tenga que aportar sobre los desafíos Bueno, que enfrenta la educación? ¿Se ha visto usted envuelta en algo? pues uno como padre lo que ve, ¿verdad? Es que en los salones de clase no todo el mundo tiene el mismo nivel de participación o el mismo nivel de preocupación para que el niño avance. Entonces yo siento que ese sí es un gran desafío que tenemos que cambiar, o sea, de ponernos como padres a ver que debemos preocuparnos por la educación del niño y motivar a los demás, porque las personas, estamos en un tiempo donde a las personas no les importa que el niño lea, pero no van a futuro, donde no ven a los hijos como un profesional, alguien que aporte o que desarrolle su comunidad, que sea una persona útil en la sociedad. Entonces yo creo que ahí como ustedes, como docentes, siempre que puedan motivar al padre a que participe para que mejoremos todo esto, pues, porque como le digo, puede que 3 padres estemos haciéndolo bien en un salón de clase, pero si hay 40 niños y 38 no quieren, 38 no lo mandan porque el niño no quiere, entonces es bien complicado. Como le decía al inicio, el gobierno da las pausas, da las directrices, el maestro quiere trabajar, pero a veces es la comunidad la que no apoyamos para que todo mejore y avance. Sí, tiene razón. Bueno, Lilian, Sí. eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su Gracias a tiempo, usted. por su tiempo. Créame que es de mucha ayuda para nosotros como estudiantes conocer diferentes puntos de vista. Y nada, gracias por tomar su espacio de su tiempo para estar aquí. No, gracias a usted también por tomarnos en cuenta como padres. Y por último, tenemos a una alumna del CRAED, Gisela Soriano, que es una becaria de la Universidad Autónoma. Bienvenida, Gisela, y muchísimas gracias por brindarme un espacio de su tiempo para responder a esta entrevista. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dígame cuál ha sido su experiencia dentro del sistema educativo. Bien, yo he estado desde kinder en el sistema público, así que hablaré de esa experiencia. Ha sido una experiencia con altos y bajos, con muchos desafíos, ya que vivo en una comunidad rural, soy una joven indígena lenca, y eso sí tiene sus impactos hace que tengamos más sacrificios que afrontar o más problemáticas que afrontar. A veces el acceso a la educación, la obtención de recursos o materiales que se necesitaban en todo el proceso que no se obtienen tan fácilmente viviendo en una zona urbana. Pero quitando todo eso, toda la experiencia como tal y la adquisición de conocimientos es muy importante y ha sido muy gratificante ser parte de todo ese proceso educativo. Y ahí viene la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles han sido los aspectos que más le han resultado satisfactorios, como bien decía, y gratificantes dentro del sistema educativo? Usted al inicio, al presentarme, mencionó que era becaria y puedo seguir bajo esa línea. Algo gratificante y que ha sido muy beneficioso para mí y sé que para muchos estudiantes a nivel nacional es los programas de beca o las becas que se pueden obtener con otras organizaciones no gubernamentales, porque en este caso yo soy una joven becaria del CRAED, becada por la universidad. Pero así también hay otras organizaciones, como le digo, no gubernamentales que brindan este apoyo a los estudiantes. Entonces, siento que las becas, el apoyo económico que se le puede dar a los estudiantes es un aspecto muy gratificante para que ellos puedan continuar con sus estudios. Ok, muy bien.
¿Y qué cambios o mejoras le gustaría ver en educación? Bien, desde la educación pública, hay muchos cambios que podríamos mencionar, porque es un gran análisis esto de cómo estamos a 2023 en el sistema de educación, pero entre algunos podría mencionar las mejoras en la infraestructura de todos los centros educativos, porque bueno, yo también estoy estudiando para pedagogía y entonces podemos ver a través de nuestras prácticas que realizamos, visitamos los centros y todo, podemos ver cómo hay escasez de recursos. También otro cambio que me gustaría ver es como la adquisición de nuevo material didáctico, ya que en las comunidades rurales, lo vuelvo a resaltar, se está trabajando con libros que están muy desfasados, que ya están muy deteriorados. Entonces, la Secretaría de Educación, el gobierno, hoy en día debe trabajar para que estas escuelas tengan el material necesario para que los docentes tengan información actualizada que compartirle a estos estudiantes, porque como le digo, aquel cuadernito, aquel libro que ya está todo roto, que está comido de los animalitos, también tiene una información que está muy desactualizada. Entonces, entre el ambiente, la infraestructura que se les debe dar a los centros educativos y el nuevo material, siento que son cambios muy necesarios. Y dentro de los que cabe mencionar los desafíos que anteriormente mencionaba en su perspectiva como estudiante, pero ya en sistema nacional, a nivel nacional de todo el país, ¿cuáles cree que son aquellos desafíos que los estudiantes enfrentan al momento de sus estudios? Entonces, como enfatizaba, tanto los jóvenes que viven en zonas rurales, el acceso que deben tener a los centros educativos, el material que a veces no lo tienen en su totalidad o acorde a las actividades que se estén llevando a cabo. También en las zonas rurales ellos tienen desafíos los estudiantes, porque podemos hablar de la economía donde sus padres o ellos mismos deben buscar a esos fondos para ellos viajar, para comer y para suplir pues las necesidades que el centro a veces les exige de materiales, pero también en las zonas urbanas o muy pobladas como San Pedro Sula, Teucigalpa, los jóvenes están muy propensos a lo que es la delincuencia y a caer en bandas criminales, porque aquel joven que no estudia está destinado a pertenecer a esos grupos y es un desafío también cómo los sacamos de ahí para que ellos accedan a una educación de calidad. Exactamente. Bueno, eso sería todo, Lesbia. Muchísimas gracias por brindarme este espacio de su tiempo. Es muy satisfactorio y saber que somos parte de este proceso. Muchísimas gracias. Esto sería todo. Gracias y gracias a la universidad también por estas actividades que tiene que son para abrir debates y análisis de la situación actual que se vive con la educación en Honduras. Gracias. Y para finalizar esta entrevista, haciendo un breve resumen y énfasis en la entrevista, podría decir de que es muy satisfactorio entrevistar a diferentes personas que ejercen diferentes rangos dentro de la sociedad, como lo es los docentes, los mismos padres de familia, como también los estudiantes. Y si de algo estamos seguros es que la educación necesita un cambio, necesita mejorar, necesita más atención a nivel nacional, como también dentro de las familias. Cabe mencionar que tanto los padres de familias como los docentes necesitan y son conscientes de que se tienen que involucrar en la educación para que ésta mejore dentro de las instituciones. Como también mencionaban de la infraestructura, la educación necesita mejorar la infraestructura, necesitamos un cambio en la educación,
ya que en nuestro país no tenemos un 100% de calidad en la educación. Eso sería todo y muchísimas gracias.